Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y tenemos una nueva lección para presentarle, el espíritu de profecía. También tenemos en el fondo una foto de Battle Creek, de la Conferencia General 1901. Hermana White está predicando. Vamos a ver esta lección con más detalles, pero antes de eso queremos hacer una oración en silencio e invitarle a usted que también nos apoya en esto. Amén. Como siempre vamos a hacer un repaso de la estructura de la lección, espíritu de profecía. Tenemos un testimonio muy interesante como introducción y después seguimos adelante con las preguntas. Promesa para el pueblo de Dios. La introducción, como pueden ver, tiene, y no solo la introducción, pero en general toda la lección tiene un punto de vista general. Está hablando del don de profecía en general, las profecías relacionadas con ese derramamiento del Espíritu Santo en el último tiempo, las promesas de Dios, y aquí también empieza la lección con las promesas de Dios. El segundo subtítulo es el tiempo del cumplimiento, cuando se habla de las promesas o las profecías. Entonces vamos a ver que tenemos fechas o tiempo concreto, eventos concretos que sean cumplidos, esas profecías, y podemos saber que también van siguiendo, cumpliéndose las profecías en el futuro y en el presente. El pueblo remanente y el don de profecía, tenemos el fundamento profético en el Nuevo Testamento, especialmente Apocalipsis 2 y 19. También seguimos con el próximo subtítulo, el propósito del don de profecía, que es un punto muy importante, muy interesante, para tener un enfoque correcto de qué es el espíritu de profecía, la importancia, y también viene el número 7, la última pregunta bajo el subtítulo bendiciones para aquellos que confían en el mensaje, en los mensajes de los profetas, y vamos a ver las bendiciones que están relacionadas con la obediencia del espíritu de profecía. Vamos a ver los detalles en cada pregunta y estamos con la hermana Raquel, que nos puede también ayudar con sus comentarios. La primera pregunta a Raquel es: ¿cuál es una de las grandes promesas del Señor que Él hizo a Israel siglos antes de la era cristiana? Vamos a ver dos profecías, de Isaías y de Ezequiel. ¿Qué dicen esas profecías? ¿De qué están hablando? ¿Y cómo podemos nosotros vamos a decir, ser bendecidos por tal profecía? Se nos habla del derramamiento del Espíritu de Dios. Se nos dice que tienen el propósito de producir renuevos, ya que el terreno está seco y árido, y es absolutamente imprescindible la humidificación para que se produzca un crecimiento y una gran cosecha. Sabemos que estos elementos tienen una relación directa con lo que significa la impartición en una doble e inmensa medida del poder del Espíritu Santo a su pueblo, al pueblo de Dios, para llevar como resultado una gran proclamación del Evangelio y una gran recogida, una gran cosecha de frutos. Ese conocimiento que se imparte a través del Espíritu Santo y que tiene una proyección de futuro para comprender la verdad y su devenir, es el espíritu de profecía. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Es interesante que cada promesa de Dios también tiene sus condiciones, y la condición que se menciona
por el profeta Isaías es que las personas que quieren recibirlo deben tener la sed, deben buscarla, debe pedirlo. Y por eso es muy importante que nosotros también dedicamos tiempo, dedicamos la energía de pedir constantemente este refrigerio, esa medida especial del Espíritu Santo para que podamos servir y podemos compartir entonces la luz que Dios tiene para este mundo. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Qué declaró el Señor mediante otros profetas? ¿Y de qué tiempo se refiere esa profecía? Tenemos el profeta Joel, y vamos a ver también en la pregunta 3 con más detalles de qué tiempo se refiere y cómo podemos entenderlo. Pero vamos a ver primero qué es esa profecía del profeta Joel. Este es otro profeta más del Antiguo Testamento que hace una mención directa al derramamiento del Espíritu Santo, pero es mucho más específico en la modalidad, a quiénes es entregado y con qué fin. Bien, analicémoslo detalladamente. Se nos habla del derramamiento de mi espíritu, del Espíritu Santo, sobre toda carne. Así que se nos habla del derramamiento del don de profecía al ser humano como tal, con el objetivo de que se profetice. Es decir, el don tiene un aspecto netamente utilístico, de acción, de utilidad, de objetivo tangible. El acto de profetizar es la explicación proyectiva de una verdad aún en cumplimiento, o la declaración de eventos que aún se van a suceder o están en proyecto de llevarse a cabo. Lo cual implica que hay un gran conocimiento profundo de las verdades de ese tiempo. Tenemos el segundo elemento cuando se habla de hijos e hijas, de jóvenes y de ancianos, de siervos y de siervas. Nos damos cuenta que hay diversos géneros, hay diversidad de clases sociales, hay diversidad de edades y disparidad generacional. Sin embargo, la distribución del espíritu de profecía está por encima de los limitantes de edad, género, clase social o laboral. Además de eso, se nos habla de algo importante, porque también la modalidad como el Señor va a revelar profecías y su significado es a través de sueños, se nos dice, y también visiones. Y lo interesante también de este aspecto es que el objetivo de la explicación de estas profecías a través de visiones o sueños es por los prodigios, por los eventos que suceden. Específicamente aquí se señalan efectos en el cielo, en la naturaleza. Nosotros sabemos que el oscurecimiento del sol, la luna en forma de sangre y también la caída de las estrellas predecedieron el triple mensaje angélico y fueron fundamentales elementos para anunciar el principio del tiempo del fin. Entonces nos damos cuenta que hay un contexto histórico profético, hay un grupo humano diverso y plural que recibe como pueblo de Dios este modo explanatorio en mayor extensión de los eventos presentes y futuros. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. En lo mismo tiempo vamos a ver que no creéis a todo espíritu, dice el testimonio aquí, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo podemos
probar si un espíritu es de Dios o no, está aquí en el testimonio, y menciona un versículo en Isaías 8:20. Bueno, hay varios versículos que habla de este tema, pero lo más importante es que si habla en acuerdo de la ley y los testimonios. Entonces, si no habla en acuerdo de la ley y testimonios, dice que si no, entonces no tiene luz en ellos. Debemos entender que hay falsos profetas, hay falsos espíritus malignos. Tenemos mucha advertencia en eso en Mateo capítulo 24, una de las señales del tiempo. Por eso debemos estar cuidadosos, pero en lo mismo tiempo debemos entender que hay un bautismo verdadero del Espíritu Santo que está profetizado, y vamos a ver que es una de las señales muy importantes para reconocer el pueblo de Dios. Seguimos con la pregunta número 3. ¿Cuándo ocurrió el primer derramamiento del Espíritu Santo? Estamos hablando del cumplimiento de esa profecía del profeta Joel. En Hechos 2, 16 al 18 encontramos exactamente el punto de contacto entre la declaración de Joel capítulo 2 como declaración profética, y ahora sí como el elemento iniciador de este gran derramamiento del Espíritu Santo, obviamente en una forma parcial, ya que esta es progresiva, creciente y extensiva, para que acompañe la obra final del Evangelio. El propio apóstol clarifica a sus oyentes que lo que están viendo ante sí es precisamente el cumplimiento directo de las manifestaciones de la gracia divina en pro de una reforma y un reavivamiento entre su pueblo. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. El testimonio prácticamente clarifica cómo es posible que esa profecía se cumple en el templo de los apóstoles, pero al mismo tiempo dice el texto que se refiere del tiempo del fin. El testimonio explica aquí en Conflicto de los Siglos que prácticamente ese derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo de los apóstoles fue un derramamiento parcial, pero el derramamiento final y en plenitud es cuando se va a revelar eso antes de la venida de Cristo. Hablamos de la lluvia temprana, la lluvia tardía, que son los términos bíblicos relacionados con esos símbolos, pero todo es una misma profecía del profeta Joel, que entonces Dios va a derramar su espíritu a los fieles. Vamos a ver más adelante otros aspectos de este derramamiento del Espíritu Santo tan importante. En la pregunta número 4 dice: en su sermón durante de Pentecostés, ¿cómo confirmó el apóstol Pedro de que esta promesa no estaba limitada al tiempo apostólico, pero sino se extendía a los últimos días? ¿Qué dice Pedro cuando él prácticamente también declara que en este momento se está cumpliendo la profecía de Joel? ¿Qué extensión tiene su predicación prácticamente en ese sentido? Nos damos cuenta por el contenido del discurso que Pedro presenta a su multitudinaria audiencia, que el arrepentimiento, el bautismo, la remisión o perdón de los pecados y la recepción del don del Espíritu Santo eran 4 razones fundamentales por las cuales ellos estaban viviendo ese momento de cumplimiento espectacular de la profecía dada a Joel. Ahora bien, esto nos permite comprender algo importante. El don de profecía o el espíritu de profecía tiene un objetivo,
no es la autosatisfacción, ni tampoco la gratificación personal de un conocimiento superior al que otros puedan poseer. Todo lo contrario, tiene el objetivo de la distribución, de la comunicación, de la extensión para que sea recibido por otros. Así que tiene el objetivo de llamar a la puerta del corazón y promover un completo cambio, el nuevo nacimiento, para convertirse también en ser parte y copartícipes de ese mismo don del Espíritu Santo. Ahora bien, el elemento temporal es muy significativo, porque el propio apóstol Pedro les dijo: esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué quiere decir esto? Uno, que aunque tenía una proyección y un cumplimiento instantáneo presente, tenía también una proyección atemporal, porque se nos habla de vuestros hijos, es decir, ya una segunda generación, y a todos los que aún el Señor iba a llamar. Así que se encuentra el don de profecía, o el espíritu de profecía, al ser impartido por Dios, por encima del tiempo, las edades y las limitaciones generacionales, además de las limitaciones por las áreas geográficas, porque el apóstol Pedro añade: y para todos los que están lejos, es decir, para los que inmediatamente estaban oyendo el mensaje, pero también los que hasta los confines de la tierra recibirían este conocimiento. Así que nos damos cuenta que el espíritu de profecía tiene una proyección y una intensidad expansiva proporcional a los atributos infinitos de Dios mismo. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, el segundo testimonio confirma y aclara muy bien eso que tú estabas acabando de decir. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo debía continuar su obra por todo el periodo de la dispensación cristiana, por todo el periodo. Eso significa que nuestro tiempo está incluido. Todos debemos obtener la lluvia temprana y debemos tener el poder que se demostró en los apóstoles. Y si no tenemos esta medida del Espíritu Santo, debemos preguntarnos por qué no lo tenemos. No hemos pedido, tenemos dudas, tenemos algunos asuntos personales que debemos resolver con nosotros, con la iglesia, con nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es una lección muy importante para nosotros. Seguimos adelante con la pregunta número 5. ¿Qué don espiritual fue profetizado en apoyo al pueblo remanente a los últimos días? Vamos al Apocalipsis 12 y 19 y vamos a ver las señales tan importantes de la iglesia de Dios en los últimos días, y parte de esas señales tiene que ver con este bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios, Raquel? Bien, aquí tenemos dos citas del último libro de la Biblia que son complementarios y autoexplicativos. Es importante que, siendo esta una declaración profética, la de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 19, tomemos en cuenta la simbología que está añadida. Tenemos el dragón, tenemos la mujer, tenemos la guerra contra el resto de la descendencia de ella, y estos son elementos que necesitamos comprender, lo cual se produce a través del conjunto de las verdades reveladas, decodifican las propias simbologías insertas en las Sagradas Escrituras. Sabemos que la mujer corresponde a la iglesia, sabemos que las
caídas y apostasías y los remanentes y los restos son un proceso por medio del cual los fieles han permanecido a lo largo del tiempo. Tenemos al dragón como el símbolo del mal, de Satanás, del poder apóstata y perseguidor de las iglesias caídas y paganas, y nos damos cuenta que ese conflicto entre el bien y el mal es constante en el tiempo y en las circunstancias históricas. Pero son dos los elementos que identifican a la mujer como el pueblo de Dios y que también promueven o motivan este conflicto. Una es la observancia de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Y otra es el testimonio de Jesucristo. Con el fin de ampliar la comprensión de este término, Apocalipsis 19:10 lo decodifica. Y entonces se nos dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por lo tanto, el pueblo de Dios fiel en los distintos periodos de la historia disponía de la verdad presente, la cual debía ser obedecida, y disponía también de la explicación de esta misma y la proyección pública por medio de la predicación de las verdades conclusivas para ese momento específico. Por lo tanto, tanto la ley de Dios como el espíritu de profecía son paralelos constantes y elementos identificativos del pueblo de Dios a partir del tiempo. Ambas están en la Biblia, son las Sagradas Escrituras, pero además el Señor extiende su capacidad explicativa de estos principios por medio del espíritu de profecía para facilitar la comprensión, la práctica y la vivencia de estos mismos principios. Muchas gracias, Raquel, interesante. Yo encontré muy interesante también este testimonio, especialmente cuando está aquí en la tercera línea, dice: esta profecía señala claramente que la iglesia remanente reconocerá a Dios, a su ley, y tendrá el don profético. Aquí se habla muy claramente del don profético como una señal del pueblo de Dios. Qué importante es, queridos hermanos y hermanas, que nosotros obtenemos el Espíritu de Dios y tenemos esos dones. Claro, tenemos el don de espíritu de profecía en los testimonios de nuestra querida hermana Elena White, pero ¿es eso suficiente? Yo creo que debemos entender que no solo debemos tener ese espíritu de profecía, pero debemos guardarlo, debemos practicarlo, obedecerlo y tener también una participación en el refrigerio constante del Espíritu de Dios, así como fue en el tiempo de los apóstoles. Vamos a ver más allá la pregunta número 6. ¿Cuál es el propósito del Señor a enviar a su pueblo, sus profetas y profecías? Nosotros podíamos ver que la profecía o la palabra profética no tiene una luz nueva, habla en acuerdo de los testimonios y los profetas. Entonces una pregunta lógica es, entonces, ¿por qué necesitamos nuevos profetas? Podemos seguir con los profetas antiguos del Antiguo y Nuevo Testamento, eso es suficiente. Pero podemos ver que Dios sí, vamos a decir, envía profetas en cada generación, y eso tiene su significado, tiene su propósito. ¿Qué propósito tiene entonces ese espíritu de profecía o los profetas en cada generación? Cada periodo histórico y profético en la historia del pueblo de Dios y de la humanidad por extensión tiene desafíos, circunstancias, pruebas y tribulaciones específicas
y para ello el Señor también favorece, facilita a su pueblo elementos de conocimiento y de comprensión para racionalizar, localizar adecuadamente el momento en el que les ha tocado vivir, de acuerdo a la verdad presente que a su vez también les ha sido revelada. Entonces ahora, aquí tenemos varios elementos que identifican y justifican la necesidad del espíritu de profecía. El primer elemento es que imparte seguridad, certeza, orientación y por lo tanto serenidad y tranquilidad, lo cual es fundamental para que un ser humano se oriente y sepa cómo localizarse y tomar posición adecuadamente. Es una luz, una antorcha en un lugar oscuro. De hecho, cuando catástrofes naturales, conflictos bélicos internacionales se sobreponen al diario vivir de un individuo, cada persona se siente atónita, desorientada por lo que está ocurriendo y por la falta de conocimiento acerca de lo que aún va a venir. Por lo tanto, se vive en oscuridad cuando no se comprende, se estudia, se vive, se ama, se predica la palabra de Dios. Ahora bien, cuando la conocemos, la palabra del Señor, la cual es revelada por su Santo Espíritu, la que es aprendida por la capacidad que Él mismo nos da y que ahora es recibida en una comprensión mucho más extensa que la mera letra o el literal escrito, llega a un desenvolvimiento que implica un proceso activo y positivo, porque se nos dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, lo cual quiere decir que el conocimiento de la verdad y el don del espíritu de profecía para localizar en tiempo, espacio, circunstancias y momentos los eventos que nos sobrevienen, nos dan claridad, nos dan iluminación, firmeza, seguridad de dentro, desde nuestro corazón hacia el exterior. Así que tiene un efecto altamente proactivo, edificante y benefactor para los demás. Muchas gracias, muy interesante tener el espíritu de profecía, y qué importante es entender qué es el espíritu de profecía, porque tener espíritu de profecía es un testimonio de Jesucristo. Predicar el Evangelio, también comprender las profecías bíblicas, es prácticamente el espíritu de profecía. El testimonio, dice, la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida. Por eso es necesario que cada generación recibe una porción especial del Espíritu Santo y recibe una aclaración en acuerdo del idioma y en acuerdo de, del fondo histórico en que esa generación está viviendo. Y por eso es una ayuda muy especial tener el espíritu de profecía, que aclara muchas partes de la vida espiritual y también de la Sagrada Escritura. Seguimos más adelante y vamos a ver qué sucedía con la gente que rechaza el espíritu de profecía o el don profético. Tenemos evidencias, muchas evidencias en la Biblia. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento fueron rechazados los profetas. El Hijo de Dios, Jesucristo, también fue rechazado. Isaías también murió como un mártir. Los otros profetas, el mismo Esteban, dijo a los fariseos que eso es una de las señales
de cómo vivían prácticamente en oscuridad el pueblo de Dios mismo, rechazando, matando sus profetas. ¿Qué sucedería si nosotros rechazamos hoy día el espíritu de profecía? La cita de Proverbios es muy significativa en la declaración: sin profecía el pueblo se desenfrena. Desenfrenarse significa no tener control, estar fuera de toda limitación orientativa, de buen juicio, de sentido común y de racionalizamiento. El conocimiento, la comprensión de los valores y principios básicos para una existencia feliz, la aclaración personalizada de lo que nos rodea, del sentido de la vida, de la comprensión del pasado, presente y la proyección al futuro, es básico para ubicar orientativamente correcta la vida de cualquier individuo. Cuando los valores del bien expuestos en la ley de Dios, expuestos también en las Sagradas Escrituras, no son considerados, cuando los elementos de explicación mucho más difundidos a través del espíritu de profecía también son desechados, obviamente se cae en un proceso de decadencia degenerativa espiritualmente y lleva por lo tanto a una completa degeneración espiritual. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente aquí podemos ver en el versículo bíblico, apóstol Pablo está amonestando, recordando a sus seguidores que es sumamente peligroso rechazar prácticamente el espíritu. Dice: no apaguéis el espíritu. Significa que si nosotros recibimos una revelación, primero debemos comprobar si es falso o si es bueno, como dice también la palabra de Dios. Debemos comparar esa revelación con la palabra de Dios si habla en acuerdo de la ley y los testimonios. Pero si vemos que esos textos o esa revelación divina está confirmada y está de verdad necesaria para el pueblo de Dios, entonces debemos aceptarla. Si no la aceptamos, entonces nosotros apaguemos el Espíritu Santo. El resultado de eso es que nosotros nunca vamos a recibir un refrigerio, nunca vamos a participar en ni la lluvia temprana ni la lluvia tardía si nosotros rechazamos el Espíritu o los frutos del Espíritu que es prácticamente la revelación. Que debemos hacerlos, aceptarlos, obedecerlos, practicar esta luz que Dios revela por sus profetas. Entonces Dios puede revelar y derramar más de sus espíritus para que podamos recibir nuevas revelaciones y nueva luz. Pero si nosotros no compartimos, no vivimos en acuerdo de la luz que tenemos, mucho menos vamos a recibir algo adicional. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es sumamente importante prestar atención a la palabra que está revelada. En lo mismo tiempo, si nosotros obedecemos esta palabra, entonces ¿qué sucede? Es que vamos a obtener una bendición enorme. Y esa bendición enorme es que Dios ha compartido con su pueblo, y no con su pueblo solo, pero dice que es con su remanente, con los fieles, porque hay mucha gente que dice que son pueblo de Dios, pero si ellos no tienen el Espíritu Santo, si no son convertidos, ellos prácticamente se están engañando ellos mismos.
Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Ojalá todos podemos participar en la lluvia temprana, en la lluvia tardía, y podemos tener esa fuerza de los apóstoles espiritual para que podamos predicar el Evangelio y anunciar la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, disfrute de esa lección y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén.